Producciones, recuperando el diseño original, presenta al maestro Mario Barroso con Semillas de Vida. Saludos y bendiciones a los amantes de la palabra de Dios. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y hoy estaremos entregando la enseñanza número 61. Estamos hablando entonces acerca del libro de las providencias de Dios. Vamos hoy a darle continuación, pero miremos brevemente lo que ya vimos en la enseñanza anterior. Decíamos que cuando Juan estaba mirando a Dios con el rollo en la mano, se presentó un ángel imponente para lanzar un gran desafío a todo el universo. No cabe duda de que el contenido del libro era lo que había de suceder en los últimos tiempos. No había nadie que se presentara a este desafío que el ángel había lanzado. No había nadie que fuera capaz de abrir el rollo, por lo que Juan se echó a llorar amargamente. Ahora había dos razones, decíamos, para sus lágrimas, para este llanto. Y lo primero es que a él se le había mostrado en el capítulo 4 y versículo 1, se le había dicho que se le iban a mostrar las cosas que sucederían después de esas. Así que parecía que la promesa que se le había hecho estaba frustrada. Y lo segundo es que había una razón aún más profunda para su tristeza. Le parecía que no había nadie en todo el universo a quien Dios pudiera revelar su secreto. Y como decíamos, Dios no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Muy bien, vamos a seguir entonces en la continuación del estudio de este libro de las evidencias de Dios, que a Jesús aquí se le llama el león de Judá y la raíz de David. Les invito a que lean conmigo en el capítulo 5, el versículo 5. Dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Nos acercamos ahora a uno de los momentos más impresionantes del Apocalipsis, la entrada del Cordero en el centro de la escena celestial. Ciertas cosas conducen a este clima. Juan había estado llorando porque no había nadie a quien Dios pudiera entregar el libro o el rollo de sus secretos y que contenía las previsiones legales para hacer justicia contra Satanás y contra todos sus seguidores que estaban usurpando el reinado, el gobierno de este mundo. Entonces se acerca a Juan, uno de los ancianos, en funciones de mensajero de Cristo y le dice, no llores. Estas palabras salieron en más de una ocasión de los labios de Jesús en los días de su carne. Fueron las que le dirigió a la viuda de Naín, que estaba llorando la muerte de su hijo único, allá en Lucas capítulo 7 y versículo 13, que leemos, al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y a Jairo, por ejemplo, y a su familia cuando estaban haciendo duelo por su hijita única, que también había muerto, en el capítulo 8, versículo 52 de Lucas, dice, todos estaban llorando y se lamentaban por ella. Y él les dice, dejen de llorar. Les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Voy a leer todo este pasaje. En Lucas 8:52 también leemos, todos estaban llorando y lamentando por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta, sino dormida. Esa voz consoladora de Jesús nos sigue hablando desde los lugares celestiales diciéndonos, no llores. Y esto fue lo que le dijo a Juan, porque yo estoy contigo y mi galardón es grande en los cielos. Swift hace aquí un buen comentario en relación con esto. Dice, Juan estaba llorando y sin embargo sus lágrimas eran innecesarias. El dolor humano muchas veces brota de un conocimiento insuficiente. Si fuéramos pacientes y confiados, veríamos que Dios tiene sus propias soluciones para las situaciones que nos producen a nosotros lágrimas. Así que el anciano le dice a Juan que Jesucristo
el Cordero de Dios ha obtenido tal victoria que está capacitado para abrir el libro y desatar sus sellos. Eso quiere decir tres cosas. La primera, que por su victoria sobre la muerte y todos los poderes del mal, y por su completa obediencia a la voluntad de Dios, está capacitado para conocer los secretos de Dios y ejecutarlos. Lo segundo es que está capacitado para revelar también los secretos que Dios le reveló a su vez a él en la entrega de este rollo, cosa que ha estado haciendo desde el principio de este libro de Apocalipsis, como lo leemos allá en el versículo 1 del capítulo 1 del libro. Dice en Reina Valera 60, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Usted ve, aquí está. Dios le reveló a Jesucristo, a su Hijo, estas cosas. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero me gusta mucho cómo traduce este versículo la Nueva Versión Internacional 1999. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan. Así que el número 3 dice, tiene el privilegio y la misión de controlar y ejecutar las cosas que han de ser. Por lo que Jesús hizo, es el Señor de la verdad y de la historia. Así que se le aplican a él dos grandes títulos. El primero de ellos dice que él es el león de la tribu de Judá. Este título se remonta a la bendición que dio Jacob antes de morir a sus hijos. En esta bendición llama a Judá cachorro de león. Eso lo encontramos allá en Génesis 49, versículo 9, donde leemos, mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. Si el mismo Judá era un cachorro de león, es apropiado entonces llamar al supremo miembro de la tribu de Judá, a Jesús, el león de Judá. Entonces es interesante pues que a él se le dé este título aquí. En los libros que se escribieron en el período intertestamentario, este llegó a usarse como un título mesiánico. Por lo menos en Segunda de Esdras, un libro apócrifo, habla de la figura del león y dice, ese león es el siervo escogido de Dios que aparecerá al final de los tiempos. Eso está en Segunda de Esdras 12, versículo 3. La fuerza del león y su indiscutible posición como rey de los animales le hacía ser el emblema apropiado del todopoderoso Mesías que esperaban los judíos. El segundo título es que Jesús es la raíz de David. Ese título se remonta a la profecía de Isaías de que saldría un vástago del tronco de Isaí y una raíz de Isaí sería una señal para el pueblo. Y eso lo podemos leer allá en Isaías 11, 1 y 10, donde se lee, del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. En aquel día, dice el versículo 10, se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones y glorioso será el lugar donde repose. Isaí fue el padre de David, lo que quiere decir que Jesucristo fue el hijo de David, el Mesías prometido. Así es que aquí tenemos dos grandes títulos que son típicamente judíos. Tienen su origen en los anuncios del Mesías por venir y establecen que Jesucristo realizó victoriosamente la labor de Mesías y está por tanto capacitado para conocer, revelar y ejecutar los designios de Dios y para presidir también la realización de sus propósitos en los acontecimientos de la historia. Cabe aquí destacar que solo Jesús es digno de tomar el libro y desatar sus sellos, puesto que solo Él pudo vencer
al que usurpaba el título de rey de este mundo, esto es, del diablo, de Satanás. Nosotros podemos ver allá en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, que este título de rey del que gobernara la tierra se le dio fue al primer hombre Adán, cosa que perdió, y el usurpador, el diablo, vino a asumir para erigirse como el rey de este mundo. Jesús pues venció y le quita esa autoridad, le quita ese título. Ahora Él es el rey. Él es el rey de este mundo. No solamente el rey de este mundo, Él es el rey de reyes y señor de señores. Así que nos narra en Génesis capítulo 1, 26 al 28, cómo Dios entregó al primer hombre Adán los reinos del mundo para que los gobernara y los sojuzgara. Gobierno que se perdió por la desobediencia de Adán. En cambio Jesús, el Cristo, por su obediencia, recibió de parte de Dios un nombre que es sobre todo nombre, para que ante Él se doble toda rodilla, como leemos en Filipenses en el capítulo 2 y versículos 8 al 11. Voy a leer porque vale la pena que nosotros leamos este pasaje tan maravilloso. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Amén. Continuaremos en la próxima enseñanza. Dios les bendiga. Esta serie continuará.